Buenas noches, queridos amigos y seguidores. Bueno, pues un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, pues en este día, por supuesto, primordialmente, pues muy importante para nosotros todos los mexicanos, que es el Día de las Madres. Es un gusto nuevamente comentarles, o bueno, como les comento, estar aquí con ustedes. Feliz día, bueno, pues para todos nuestras seguidoras que son mamitas y las que no son mamitas, bueno, pues que festejan este día a sus mamis. Muchas felicidades también. Gracias por darse la oportunidad y el tiempo de estar con nosotros. Pues bueno, como bien saben, pues la cultura jurídica siempre avanza, la cultura jurídica siempre está presente. Y pues bueno, en ese sentido, pues nosotros con el compromiso que tenemos siempre con toda la gente que nos sigue, pues estamos aquí de nueva cuenta. Como muchos de ustedes se dieron cuenta, el día de hoy, nuestro tema, que es importante, este tema pues es preguntas y respuestas respecto del nuevo sistema de justicia laboral. Aquí yo les voy a pedir, por favor, que si alguno de ustedes tiene preguntas, ya saben que la dinámica, a mí no me gusta esperarme hasta el final para las preguntas, me gusta que las preguntas se vayan haciendo en el momento. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerme, bueno, pues en el momento, como vamos desarrollando la transmisión, con todo gusto pueden hacer sus preguntas y vamos contestando las preguntas. ¿A qué nos referimos con preguntas y respuestas? Pues bueno, en muchas ocasiones durante la semana pues hay gente que nos va escribiendo tanto a la página, o nos escribe a nuestro número de contacto, o nos escribe pues ahí mismo en donde se hicieron las transmisiones, para preguntarnos acerca de las dudas que tienen respecto de los diversos temas que nosotros pues vamos transmitiendo aquí en este canal de asesoría y defensa jurídica para la familia. Entonces, bueno, pues uno de las preguntas más habituales que nos hacen, sobre todo, la verdad es que esta pregunta pues viene un poquito más de colegas abogados, es, abogada, ¿cómo se hace la presentación de la demanda? ¿Cuál es la diferencia de la demanda, de la elaboración y presentación de la demanda? Ahora con el nuevo sistema de justicia laboral y con el sistema que anteriormente nosotros ya conocíamos. Pues la verdad es que es muy sencillo, no es muy complejo esta distinción. ¿Cuál es la diferencia en este nuevo sistema de justicia laboral respecto de la demanda? Esta es una de las preguntas que constantemente me hacen, y que también igual los clientes me dicen: oiga, abogada, pero pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque ahora entiendo que hay una nueva forma del procedimiento laboral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde inicio? Bueno, pues en la presentación de la demanda, lo que tenemos que hacer, como algo distinto o diferente que hacíamos anterior a esta reforma, pues es únicamente nosotros lo que vamos a incluir es las pruebas. Vamos a incluir un capítulo de pruebas en esta presentación de nuestra demanda, es decir, que va a ser exactamente igual como la que veníamos presentando, que en nuestra demanda, bueno, va a contener el proemio de la demanda, por supuesto, pero antes de eso, algo muy importante. Nosotros, previo a llegar a la demanda, tenemos que agotar una etapa de conciliación prejudicial. A lo mejor muchos dirán: ya otra vez con la conciliación prejudicial, pero es que es un requisito básico y muy importante para poder llegar a nuestro procedimiento laboral. Entonces, previo a la demanda laboral, nosotros tuvimos que haber agotado esta conciliación prejudicial ante el Centro de Conciliación Laboral local o federal. Entonces, una vez que nosotros agotamos esta conciliación, ahí nos van a emitir un documento. Si no llegamos a ninguna conciliación, nos van a emitir un documento que se llama constancia de no conciliación. Entonces, esta constancia de no conciliación es un requisito indispensable con el que vamos a acompañar nuestra demanda. Entonces, yo lo sugiero, que es así como yo lo hago realmente, que con la presentación de la demanda, antes del proemio, digo que en cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, exhibo la constancia de no conciliación realizada con la parte demandada. ¿Y la parte demandada quién es? Bueno, pues si demandamos una empresa, voy a poner qué empresa. Si demandamos varias empresas, las empresas. Y si demandamos persona física, bueno, pues también ahí le vamos a anotar que de la persona física.
Entonces, vamos a presentar nosotros nuestra demanda con esta constancia de no conciliación por escrito. Y ya, por supuesto, bueno, pues viene el proemio, y en el proemio nosotros vamos a decir qué es lo que nosotros estamos demandando a través de esta demanda. Algo importante que pues bueno, al inicio de la aplicación de la reforma también es que pues muchos nos íbamos con la idea que íbamos a dirigir nuestra demanda al juzgado laboral. Eso es muy importante, no vamos a dirigir nuestra demanda al juzgado laboral, nosotros vamos a dirigir nuestra demanda al Tribunal Laboral de Asuntos Individuales. Eso es importante porque, por ejemplo, tanto en el Estado como en la Ciudad de México y en otros estados, pero digo, hablo ahorita de primera mano en Estado de México y Ciudad de México. Hay incluso hasta un anuncio que nos dicen que por favor cuando presentemos nuestra demanda, la demanda vaya dirigida al Tribunal Laboral de Asuntos Individuales, en este caso, bueno, de la Ciudad de México. Y en el caso del Estado de México, bueno, pues en el Estado de México vamos a dirigirlo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales, por ejemplo, con residencia en Ecatepec, o con residencia en Tlanepantla, o en Texcoco, o en Cuautitlán. Entonces es como nosotros vamos a dirigir primero nuestro escrito de demanda. Eso es muy importante porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la verdad es que sí hubo mucho desconocimiento y de repente algo de descontrol de hacia dónde, cómo íbamos a dirigir, y muchos, incluyéndome a mí al inicio, pretendíamos poner juzgado laboral en turno de la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, aquí en la Ciudad de México sí se ponen un poquito especiales y nos dicen, ¿sabes qué? No, corrige tu primera hoja, porque aquí hay un anuncio donde dice que tienes que poner dirigido al Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en la Ciudad de México. Si es en materia federal, aquí en la Ciudad de México también están los tribunales laborales federales, entonces será Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en materia federal, perdón. Entonces, bueno, pues ya nos vamos a nuestro proemio, y en el proemio vamos a poner nosotros qué es lo que estamos demandando, porque bueno, pues en nuestra demanda laboral podemos demandar una infinidad de cuestiones. Podemos demandar cuestiones relativas al despido injustificado, podemos demandar también cuestiones relativas al pago de prestaciones, como puede ser pago de salarios, pago de vacaciones, prima vacacional, pago de aguinaldo. Ahora que ya estamos en mayo, bueno, pues se va a venir lo del pago de las utilidades, entonces también podemos hacer demandas respecto del pago de utilidades, podemos hacer demandas también porque queremos nosotros que se nos reconozca cierta antigüedad en nuestra lugar de trabajo para tener derecho a escalafón, porque hay lugares donde nos piden cierta antigüedad para poder acceder a mayores puestos de trabajo. Entonces también ahí en nuestro proemio nosotros vamos a decir qué es lo que estamos demandando. Y bueno, pues va a venir nuestro capítulo de prestaciones. Ahí en las prestaciones pues vamos a decir todas las prestaciones que demandamos. Por ejemplo, en el caso de demandar un despido injustificado, pues vamos a elegir o reinstalación o indemnización. Y adicional a ello, pues en muchas ocasiones a los trabajadores les quedan pendientes de pago cuando los despiden, pues quedan pendientes de pago salarios devengados no pagados. También esto es importante, mucha gente se confunde con cuáles son los salarios devengados no pagados y cuáles son los salarios caídos. Los salarios devengados no pagados son aquellos salarios que los trabajadores devengan, que los trabajadores laboran y no les pagan. En muchas ocasiones, o en todas las ocasiones, obviamente, a los trabajadores los toman por sorpresa con el despido injustificado. Obviamente, pues ellos trabajan y no saben que pues a lo mejor la empresa, el patrón, ya tiene decidido dar por terminada la relación laboral y no tienen pensado que los van a despedir. Entonces, bueno, pues en muchas de esas ocasiones les quedan a deber salarios que ellos devengaron. ¿Qué quiere decir que devengaron? Que ellos trabajaron y que no se les pagaron. Por ejemplo, hay patrones que despiden a mitad de la quincena o iniciando 3 días o al finalizar la quincena, y a veces quieren obligar a los trabajadores a firmar sus cartas renuncia condicionándolos, diciéndoles, ¿sabes qué? Fírmame estos documentos y yo te pago tu quincena. Entonces, bueno, esos son los salarios devengados no pagados, los que el trabajador devengó o trabajó y no le fueron pagados.
Y los salarios caídos, bueno, pues son aquellos salarios que se van acumulando durante el tiempo que va a durar el procedimiento. Entonces, esa es la diferencia. Y ahí, por ejemplo, pues también muchas veces les quedan a deber vacaciones, primas vacacionales, les quedan a deber aguinaldos. Hay trabajadores a los cuales se les pagan bonos, se les pagan vales de despensa anuales, vales de despensa anuales y vales de despensa mensuales. Entonces también todas las reclamaciones que se tengan que hacer se hacen en esa parte de de prestaciones. Posteriormente a la parte de prestaciones, bueno, pues tenemos nosotros nuestros hechos. En los hechos, la verdad, en materia laboral no es como muy necesario meter mucha paja. ¿Por qué? Porque en realidad lo que a nosotros nos interesa de los hechos, nosotros lo que nos interesa poner, pues en realidad son las condiciones generales de trabajo bajo las cuales los trabajadores fueron contratados. Entonces, en nuestros hechos, la verdad, lo que tenemos que poner primordialmente, pues es la fecha de ingreso, la categoría que tenía el trabajador, el horario, el salario, y mencionar si el salario, él tenía un salario integrado, hay que nosotros manifestar cuál era la forma en que se integraba ese salario. Nosotros tenemos que explicarle, obviamente, al juez de qué manera se integraba. ¿Qué es lo que integra el salario? Que eso es algo muy importante también, porque casi la mayoría de las veces el trabajador llega y le preguntamos nosotros, oiga, pues, ¿cuál es su salario? Entonces, el trabajador casi siempre nos dice, bueno, pues mi salario es, no sé, 3,500 mensuales o 5,000 pesos mensuales. Pero el trabajador no toma en consideración o nos está diciendo ese salario, pero después de los descuentos que se le hacen por ley, y también no toma en consideración muchas veces, por ejemplo, si tiene pago de bonos, si tiene pago de salarios, los bonos, las prestaciones extraordinarias al salario, que son bonos, vales, premios, primas, todo eso forma parte integrante del salario. Entonces, el salario que se tiene que tomar en consideración al momento de presentar la demanda es el salario. Hay dos tipos de salario, que es el salario bruto y el salario neto. Se toma en consideración el salario bruto. ¿Qué quiere decir con salario bruto? El salario antes de los descuentos de ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos a lo mejor una indemnización dentro del juicio, en muchas ocasiones los patrones lo que quieren o lo que pueden hacer es hacer descuentos, los descuentos que permite la ley, como que descuentos, por ejemplo, el descuento del ISR. Entonces, si yo, siempre insisto en esto, si yo le hago al trabajador una cuenta de un salario diario neto, es decir, después del descuento de su ISR, cuando yo llegue al juicio y le propongan una propuesta económica, muchas veces el patrón va a decir, mira, yo te estoy ofreciendo 30,000 pesos. Vamos a hablar de una cantidad X. Te ofrezco 100,000. Te ofrezco 100,000 pesos, pero a esto te voy a descontar tu ISR, porque yo tengo que trasladarlo a Hacienda. Entonces, por eso es que la cuenta del salario se hace, para sacar el salario diario, se hace antes de descuentos, porque si nosotros llegamos ya sea a cobrar el laudo o llegamos a un convenio durante el juicio, nos pueden hacer el descuento del ISR válidamente, porque la ley así lo permite. Tanto nuestra ley del ISR también como nuestra ley federal del trabajo permite que se hagan ese tipo de descuentos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ya en nuestros hechos eso es lo más importante. Y además de ello, bueno, pues también es importante señalar que el trabajador prestó sus servicios de manera personal y subordinada a este patrón. Y también, por ejemplo, si el trabajador tuvo, a lo mejor no estuvo inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es importante también incluirlo en los hechos. Ahí hay que hacer la manifestación que el trabajador no estuvo, por ejemplo, inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para poder llamar al instituto válidamente como tercero interesado al juicio. Si el trabajador estuvo inscrito, también podemos poner que estuvo inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque a lo mejor parte de nuestro reclamo es que el trabajador estuvo inscrito con un salario menor al salario el cual realmente estaba percibiendo. Entonces, depende de la línea que nosotros le vamos a dar a nuestra demanda, es como nosotros vamos a relatar nuestros hechos. Si yo, por ejemplo, quiero reclamar el pago de las diferencias salariales
porque durante el tiempo que estuvo el trabajador inscrito en el IMSS tuvo un salario inscrito menor al salario que realmente percibía. Entonces es importante que yo lo manifieste en mis hechos. Es decir, es el caso que el trabajador durante el tiempo que estuvo laborando fue inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario menor, como lo voy a acreditar con las pruebas que más adelante voy a ofrecer. Entonces, ahí sí, si nosotros vamos a argumentar que el trabajador tuvo un salario mayor en la práctica y en el Instituto Mexicano del Seguro Social está inscrito con un salario menor, entonces lo vamos a tener que acreditar. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Bueno, pues va a ser fácil, ya sea que tengamos recibos de nómina o que tengamos transferencias o tengamos depósitos bancarios o recibos simples que nuestro patrón nos haya entregado. Y obviamente uno de los hechos más importantes también, pues bueno, obviamente es el hecho relativo al despido injustificado. Ahí en ese hecho nosotros tenemos que poner circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cuáles son estas circunstancias? Tenemos que decir cuál fue el día que el trabajador fue despedido, en qué horario fue despedido, en qué lugar fue despedido y bajo qué circunstancias, quién lo despidió y cómo lo despidieron, quién lo despidió, qué carácter tenía y cuáles fueron las palabras que le dijeron. Entonces, aquí hay algo importante. Muchas veces la persona que lo despide a lo mejor no es el dueño de la empresa o el dueño de la negociación. Entonces, ahí hay que tener cuidado también para el momento que vamos a quienes vamos a demandar. Por ejemplo, si o un trabajador me lo despidió el jefe inmediato o lo despidió el jefe del área de recursos humanos, pues no voy a traer a juicio como demandado a esa persona que lo despidió. Únicamente lo voy a traer en su momento como confesante para hechos propios, porque en realidad pues el único hecho que le vamos a imputar a esta persona que está despidiendo pues es el hecho del despido. Posterior a nuestro capítulo de hechos, aquí esta parte es la que es diferente, que es una innovación de la reforma, es que vamos a presentar nuestro capítulo de pruebas. En nuestro capítulo de pruebas vamos a enumerar cada una de las pruebas que fueron ofrecidas, que vamos a ofrecer. Todas las pruebas que nosotros vamos a ofrecer y obviamente los medios que vamos a necesitar para desahogarlas para el caso que nosotros tengamos una prueba específica o especial que necesite un especial desahogo. Por ejemplo, vamos a ofrecer las confesionales. En la confesional yo voy a decir pues si es una confesional como demandado, voy a mencionar si es una confesional para hechos propios, si voy a ofrecer una prueba en inspección, inspección, pues vamos a decir, la ley ahora nos dice, las inspecciones se van a desahogar en las instalaciones del juzgado. Sin embargo, en la práctica muchos jueces están diciendo, no, vamos a los lugares y a los centros de trabajo a hacer el desahogo. Entonces, nosotros vamos a mencionar, cuando ofrezcamos nuestra prueba de inspección, vamos a señalar que podemos ofrecer la inspección por economía procesal en las instalaciones del juzgado. Sin embargo, para el caso de ser necesario, se señala que se desahogue en las instalaciones de la parte demandada, las cuales están ubicadas y vamos a señalar en dónde están ubicadas, cuál es el periodo por el cual vamos a desahogar esta inspección. Podemos ofrecer dos tipos de inspecciones. Un tipo de inspección es la que todos conocemos, la habitual, la normal, que es la inspección respecto de los documentos relativos a la relación de trabajo. ¿Cuáles son estos documentos? Bueno, pues los relativos al contrato de trabajo, al pago de prestaciones, a la inscripción del IMSS, al pago de salario, al pago del Infonavit, y podemos ofrecer también otro tipo de inspección que puede ser una inspección ocular. Esta inspección ocular podemos ofrecerla para el caso en un caso donde el patrón diga, no, yo desconozco la relación de trabajo de ese señor. Yo niego categóricamente que ese señor haya sido mi trabajador, entonces yo puedo ofrecer una inspección ocular en el centro de trabajo para efecto de que se presente ya sea o el juez o un actuario y pueda realizar esta inspección ocular e incluso entrevistarse con compañeros de trabajo o puede entrevistarse con vecinos aledaños al centro de trabajo y a través de esa inspección pueda el juez determinar si efectivamente existió o no existió una relación de trabajo. Estas inspecciones sí se están aceptando, sí se están desahogando y a través de ellas se ha logrado obtener la acreditación
acreditación de relaciones de trabajo en varios juicios. Entonces estas inspecciones sí están teniendo éxito, y anteriormente este tipo de inspecciones, pues la verdad es que no aunque las ofrecíamos, no eran como muy admisibles. Vamos a ofrecer también nosotros, bueno, pues obviamente nuestra confesional. Vamos a ofrecer nuestra prueba testimonial, vamos a señalar el nombre de nuestros testigos, y pues una de dos: o nos vamos a comprometer a presentarlos o vamos a solicitar que el tribunal los presente. Ojo, con la reforma ya no es como que tan factible que el tribunal, como anteriormente en la Junta era muy fácil decir, para alargar el juicio yo podía decir, bueno, pues es que solicito que la Junta notifique personalmente a mis testigos porque estoy imposibilitado para presentarlos. Entonces esa práctica se ha querido como trasladar a los nuevos juicios laborales. No está teniendo como mucha eficacia, porque aquí sí nos pide el juez que nosotros acreditemos fehacientemente por qué yo no puedo, si yo voy a ofrecer los testigos, por qué yo no puedo presentarlos el día de su desahogo. El juez tiene las más amplias facultades dentro de este nuevo procedimiento laboral para incluso determinar que esos testigos, como yo no dije que los presentaba, probablemente el juez diga, ¿sabes qué? Te requiero para que los presentes, y para el caso de que no los presentes, pues te voy a tener por desierta la prueba. Te doy 3 días incluso para que me manifiestes que tú los vas a presentar, porque si no es para que me manifiestes y me acredites fehacientemente por qué no los puedes presentar. Para el caso de que no me lo acredites, entonces lo que voy a hacer es tener por desierta esa prueba. Entonces hay que tener cuidado con el ofrecimiento de nuestras pruebas. Si vamos a ofrecer pruebas periciales, obviamente también hay que nosotros señalar qué tipo de pruebas periciales, y bueno, señalar pues cuáles son los elementos o medios que vamos a nosotros a acercar al expediente o a nuestra demanda para poder desahogarlos. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero ofrecer una pericial en video, quiero ofrecer alguna pericial en un audio, entonces yo tengo que ofrecer la pericial y tengo que exhibir los elementos necesarios para poder desahogar en su momento ese audio o ese video. Porque si no los ofrezco y no los presento desde el momento que ofrecí mis pruebas, posteriormente ya no voy a poder hacerlo y seguramente las van a declarar como inadmisibles. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esas circunstancias. Por aquí vi una preguntita, vamos a contestarla. Me dice Sajid Flores. Saludos, licenciado. Una pregunta. ¿Por qué en mi trabajo me van a dar mi finiquito dentro de un mes? ¿No me lo pueden dar antes? Bueno, aquí yo quiero pensar que ya se llegó como a un acuerdo respecto de la terminación de la relación laboral. Una de dos: o se llegó a un acuerdo de la terminación de la relación laboral, o te dieron las gracias y tú lo aceptaste y aceptaste el finiquito que te van a pagar. La verdad es que hay muchas políticas y prácticas dentro de las empresas o dentro de las negociaciones. Muchas negociaciones dicen, ¿sabes qué? Es que en este momento vamos a dar por terminada tu relación de trabajo, necesito que me firmes para poder liberar tu cheque en la siguiente quincena, por ejemplo, o para poder liberar tu cheque a fin de mes. Entonces, realmente eso no es una cuestión que determine la ley. La ley lo que dice, en el momento que vas a dar por terminada una relación de trabajo de manera voluntaria, pues en ese momento lo que tienes que hacer es finiquitar, por supuesto. Vas a terminar una relación laboral, en ese momento tienes que hacer el pago del finiquito. La ley no nos dice que el pago tenga que hacerse de manera posterior. Sin embargo, pues muchas empresas, por prácticas o por políticas, determinan que los pagos sean en una semana, en 15 días o en un mes. Yo lo que sí te sugiero, Sajid, es que no dejes pasar más de ese tiempo. Pudiera ser que permitas que tu pago sea en un mes. Sin embargo, la verdad es que yo siempre lo que recomiendo es no firmar nada hasta que no hagan el pago. Si tú, por ejemplo, tú ya firmaste tu carta de renuncia, bueno, pues lo que tienes que esperar es la fecha del pago. Si llegan los 30 días o a fin de mes
y no te lo pagan, entonces lo que tienes que hacer son las acciones tendientes a iniciar ya tu camino para poder llegar a la demanda laboral. ¿Cuál es el camino que tienes que empezar a hacer? Si llega el mes y no te pagan ese dinero, aun cuando hayas firmado tu renuncia, lo que tienes que hacer es, bueno, no me pagaron, entonces iniciar el camino. ¿Cuál es el camino? Ir al Centro de Conciliación Laboral para solicitar una audiencia de conciliación con este patrón y traerlos a esta audiencia de conciliación y bueno, lograr a través del centro que te paguen ese finiquito que ya habías acordado, que ya te habían prometido y que no te pagaron en tiempo y forma. Para el caso de que no te lo paguen aún a través del centro de conciliación, bueno, pues entonces ahí en el centro vas a pedir que si no te lo pagan, pues tu constancia de no conciliación, y con eso se puede proceder al juicio. Fíjense que algo también muy importante, muy bueno que trajo la reforma es esas malas praxis o malas prácticas respecto de las cartas renuncia. ¿Por qué? Porque la verdad es que, bueno, ya nosotros lo hemos vivido tanto en el Estado de México como ahorita pues lo estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Es que anteriormente la verdad era una mala praxis que muchos patrones en el momento que el trabajador llegaba te hacía firmar la renuncia. O te ponía a firmar hojas en blanco condicionándote la contratación. Entonces, bueno, pues muchos trabajadores, obviamente por la necesidad del trabajo, firman esa renuncia y dicen, bueno, pues ni modo, necesito el trabajo, quiero trabajar aquí, lo firmo. Entonces, anteriormente cuando nosotros llegábamos al juicio y como trabajador, yo llegaba con una carta renuncia firmada, aún en contra de la voluntad del trabajador, en realidad no hay una prueba pericial que determine la voluntad del trabajador. No hay una pericial que nos diga, ay, bueno, pues es que el trabajador firmó engañado, firmó violentado, firmó en contra de su voluntad. La única pericial que hay respecto de las firmas, pues bueno, es la pericial en caligrafía, en grafoscopía, y también igual, pues, si hay una pericial en documentoscopía que nos puede permitir si la firma fue puesta antes o después de que se imprimiera el texto, pero no hay una prueba pericial que determine la voluntad del trabajador. Entonces nosotros llegábamos a juicio y me sacaban una carta renuncia, prácticamente el trabajador tenía el asunto perdido. ¿Por qué? Porque en la Junta en realidad como que el procedimiento es un poco, o el procedimiento anterior es un poco cuadrado, entonces era es tu firma, lo determino a través de un perito, bueno, pues es tu firma, entonces perdiste todo derecho. Para mí, Junta, es que tu voluntad fue firmar la carta renuncia y no hay más. Entonces, los beneficios de la reforma, uno de los grandes beneficios de la reforma, pues bueno, obviamente es que si yo llego a juicio con una carta renuncia y yo le hice firmar a ese trabajador la carta renuncia con engaños, a través de violencia, a través de presiones psicológicas, lo engañé para que la firmara, le hice firmar documentos en blanco, en este nuevo procedimiento laboral sí lo voy a poder acreditar. Y ya no es el plus ultra de las pruebas la carta renuncia firmada con antelación, o en este caso la carta renuncia firmada con el engaño del pago. Si yo llego a un juicio laboral y yo soy patrón y me pretendo defender, pretendo hacer defensas y excepciones relativas a la renuncia voluntaria del trabajador, cuando sé que no hubo una renuncia voluntaria, debo armar muy bien mi estrategia de defensa. ¿Por qué? Porque en el juicio ya sea o el abogado contrario que pueda estar muy bien preparado para poder hacer unas buenas preguntas en el desahogo de la confesional, o incluso también los jueces. La verdad es que hay que tener cuidado, abogados, hay que tener mucho cuidado ahorita con los planteamientos de las demandas. ¿Por qué? Porque los jueces laborales, la verdad es que ahorita están muy, muy duros, están muy difíciles, y la verdad es que no están pasando por alto absolutamente nada. Ya nosotros ya nos enfrentamos a juicios donde el propio juez, cuando hay cartas renuncia, preguntan incluso hasta como de manera intimidatoria a la parte demandada, al patrón, pero sí le firmó, pero cómo le firmó, pero en qué momento, cómo estaban, quiénes estaban, seguro, y qué fue lo que dijeron, y cómo lo dijeron, cómo lo firmó, cómo lo dijo, cuándo llegó, con quién llegó. Entonces, todo ese tipo de preguntas, ya sea que nosotros como abogados defensa del trabajador las hagamos dentro de esta prueba confesional, que ya no va a ser una prueba confesional cerrada como antes, que era que diga el absolvente
Antes, la prueba confesional es, ¿cómo es? Que nos diga el absolvente o que nos diga usted, si que nos diga el absolvente si firmó la carta renuncia, ¿no? O que me diga el absolvente si esto, que nos diga el absolvente si lo otro. Ahora ya las preguntas de la confesional no son así, ya son preguntas directas. Yo puedo llegar y decirle, a ver, señor fulano de tal, ¿usted me puede decir cuáles son las circunstancias bajo las cuales el trabajador le firmó la renuncia? ¿Usted me puede decir en qué momento el trabajador pudo llegar con una impresión de una carta renuncia o por qué la carta renuncia está impresa y no el trabajador la realizó de puño y letra? ¿Me puede decir usted qué otras personas estaban en el mismo lugar donde llegó el trabajador y presentó la carta renuncia? ¿Cuáles fueron las palabras del trabajador? ¿Cómo iba vestido el trabajador? ¿Cuáles son los nombres de las personas que estaban? ¿Cómo estaban vestidos? Entonces, todo ese tipo de circunstancias, nosotros como abogados podemos preguntarlas a pregunta abierta en la prueba confesional. Porque ahora la naturaleza de la prueba confesional cambió. Ya no es una prueba confesional cerrada como antes, a través de un pliego de posiciones. ¿Puedo llegar con el pliego de posiciones? Sí. ¿Me va a servir de algo? No. Entonces, ¿puedo yo hacer preguntas directas, abiertas al confesante que tengo enfrente? Claro que sí se le pueden hacer esas preguntas abiertas. Y si el juez denota que el abogado no sabe, no puede, o al juez le queda corto el interrogatorio del abogado, entonces el juez va a tomar la batuta del interrogatorio y va a preguntar directamente al confesante, va a preguntar directamente al testigo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en que nosotros vamos a plantear nuestras defensas como patrones. Si somos trabajadores y vamos con la angustia que firmamos una carta renuncia, dejemos esa angustia atrás, porque entonces ahora sí, a través de otras pruebas vamos a poder acreditar la coerción para la firma o el engaño para la firma. Entonces ahora es el momento en que nosotros estábamos esperando para poder hacer nulas esas cartas renuncia, ese tipo de documentos que en la práctica malamente nos han hecho firmar estos patrones, porque además también déjenme les digo que hay otras cuestiones innovadoras que también me han preguntado. Hace como una semana más o menos me fueron unas colegas abogadas me fueron a visitar al despacho para llevarme a estudiar una sentencia, porque ellas, bueno, llevaron el juicio por su cuenta, en realidad no son laboralistas, y ellas defendieron a una empresa y terminaron perdiendo el juicio, y pero ahí había como unas cuestiones que ellas no entendían. Me decían, oiga, abogada, es que fíjese que como por qué el juez solamente tomó en consideración la declaración de un solo testigo para condenar a la empresa. Les platico rápido. En esta empresa ellos se defendieron diciendo que tenían la carta renuncia del trabajador. Entonces ellas dicen, mi defensa es que tengo la carta renuncia del trabajador y llevo a juicio testigos, que uno de los testigos es el que le recepcionó la carta renuncia a este trabajador. Entonces resulta que en realidad el trabajador no firmó la carta, o sea, no firmó voluntariamente la carta renuncia. En la realidad le hicieron firmar la carta renuncia previamente, y el día que el trabajador se presentó a la empresa, lo que le hicieron firmar fue la baja. Entonces ellas presentan o ofrecen dos testigos, se presentan al desahogo de la audiencia, no llega un testigo, no llegan los dos testigos, llega solo un testigo. Entonces nosotros podemos decir que era lo que antes pasaba. Si yo tengo una prueba colegiada de dos testigos y presento solo uno, un testigo de una prueba colegiada que yo ofrecí no es válido. Entonces, lo que antes hacíamos, o lo que procesalmente es válido, es esto. Tengo una prueba colegiada de dos testigos, si no llega uno, esa prueba ya no sirve, esa prueba ya no funciona. Sin embargo, en este juicio, y atendiendo a que el procedimiento laboral ha sufrido reformas, y que al juez se le han dado amplias facultades para poder indagar e investigar sobre la veracidad de los hechos, y uno de los principios rectores del nuevo procedimiento o del nuevo juicio laboral es el principio de veracidad. Entonces el juez tiene amplias facultades. Bueno, pues estas abogadas llevaron un solo testigo, y a ese testigo, como fue el que supuestamente recepcionó la prueba la prueba testimonial,
Él recibió, perdón, la renuncia. Entonces el juez le empezó a preguntar todas estas circunstancias. Bueno, ¿y cómo llegó el señor a la renuncia? ¿Cómo se la firmó? ¿Con qué tinta la firmó? ¿Con qué mano la firmó? ¿Cómo era el documento? Entonces, al final del día, después de tantas preguntas que le hizo el juez, el testigo terminó diciendo, bueno, es que lo que pasa es que yo le hice firmar la baja. Entonces, ya después de tantas preguntas, de un interrogatorio tan fuerte que le hizo el juez, el señor que fue testigo terminó diciendo, bueno, pues es que yo le hice firmar la baja. O sea que usted le hizo firmar la baja, sí, cuando llegó el trabajador, pues yo le dije que firmara la baja, y entonces así fue como se terminó su relación de trabajo. A través casi única y exclusivamente de esa prueba, esa fue una. Y la otra que remató el asunto es que ellos ofrecieron la baja que firmó el trabajador. Ofrecen la baja que firma el trabajador más el testimonio de este señor que él fue el que lo obligó a firmar la baja. Con eso se determinó una sentencia condenatoria en donde dice el juez, si bien es cierto, me presentan una carta renuncia del desahogo de la prueba testimonial a través del testigo que supuestamente le había recibido la carta renuncia, pero que a través del desahogo de su propio testimonio y de las preguntas directas que le hizo esta representación, contestó lo siguiente, que le había hecho firmar la baja, y eso esa manifestación directa de este testigo, adicional con el documento que ellos mismos exhiben, donde dice baja y donde este señor firma, entonces con eso se acredita que el trabajador no fue voluntad del trabajador dar por terminada su relación de trabajo, que por el contrario fue despedido de manera injustificada. Entonces solo con eso fue condenada la empresa al pago de todas las prestaciones que solicitaron, en virtud de que el juez, a través de su propio interrogatorio, logró determinar que más bien lo obligaron a firmar una baja y que no fue así, en realidad que no firmó una renuncia. Y entonces fíjense que adicional a eso, o sea, no solamente fue una sentencia como condenatoria para la parte demandada. Resulta que en esta demanda el abogado del trabajador dijo que el trabajador ganaba 1,000 pesos diarios. Entonces, la parte demandada, además de varios documentos que exhibieron recibos de nómina y exhibieron contrato individual de trabajo. Parte del desahogo de pruebas fue las documentales, recibos de nómina, contrato individual de trabajo y la ratificación de contenido y firma de los recibos de nómina y del contrato individual de trabajo a cargo del trabajador. Entonces, durante el juicio al trabajador se le preguntó que si reconocía el contrato individual de trabajo, el contenido y su firma, y así también los recibos de nómina, contenido y firma. Entonces el trabajador dice sí, reconozco el contrato individual de trabajo, reconozco el contenido y reconozco la firma. Dentro del contrato individual de trabajo decía que el trabajador ganaba cerca de 300 pesos diarios. Entonces, en virtud de que el trabajador admitió que era el verídico el contrato y su salario era aproximadamente 300 pesos diarios, pero en su demanda manifestó que ganaba 1,000 pesos diarios, entonces dentro de la condena en la sentencia, uno de los resolutivos dice, y se le impone una multa por 35,000 pesos al abogado del actor en virtud de conducirse con falsedades durante este juicio, toda vez que, si bien es cierto, el trabajador firmó la demanda, el perito en derecho es el abogado y el abogado es el que elabora la demanda. Entonces, por conducirse con falsedad dentro de este procedimiento, al manifestar un salario mayor al que realmente tenía el trabajador, se le condena al abogado del actor a pagar 35,000 pesos, y además de ello se le da vista al Ministerio Público por estas conductas de falsedad en declaraciones ante una autoridad judicial. Entonces, estas cuestiones son importantes que nosotros las tomemos en consideración como abogados, y también, bueno, pues obviamente como personas que necesitamos de un abogado en este rubro.
La verdad es que en nuestro ámbito antes se daba mucho el hecho de que los abogados, cuando llevaban trabajadores, les gustaba inflar los salarios, decían es que gana 1,000 pesos el trabajador diarios, gana 2,000, les gustaba decir que tenían salarios, horarios extenuantes, que prácticamente trabajaban todos los días sin descanso los trabajadores, que tenían bonos, que tenían premios, que tenían muchas otras prestaciones extraordinarias. Antes era muy fácil porque no había castigo. El trabajador podía decir que ganaba todas las prestaciones del mundo y entonces no pasaba nada si al final no podía acreditarlo, o incluso si pasaba algo, pasaba que si el patrón no podía acreditar que no era cierto, terminaban condenando al patrón al pago de todo ese mundo de prestaciones y al pago de una indemnización a razón del salario ilógico de 2,000, 5,000 pesos diarios. Entonces ahora hay que tener cuidado si nosotros somos abogados postulantes en la materia laboral. ¿Por qué? Porque ahora sí nos están multando por hacer falsedades en declaraciones en estos nuevos procedimientos laborales. Esas también son partes de las preguntas que a mí me han hecho. Oiga, abogada, es que fíjese que pues resulta que me multaron o multaron a mi abogado, o abogados que han ido a decirme, oye, fíjate que me multaron, ahora ¿cómo le puedo hacer, no? Entonces hay que tener cuidado si nosotros somos, reitero, abogados que vamos a asesorar a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque podemos tener complicaciones en ese sentido. Ya no es como antes que vamos a ir a presentarnos al juicio a decir falsedades y que no va a pasar nada. Ahora sí vamos a tener sanciones. Aquí tengo otras preguntas, vamos a contestarlas. Dice, ErgoZoom, dice... Hola Lick, tengo 20 años trabajando de vigilante de una casa. No me han subido el sueldo. Le he solicitado a los patrones me liquiden y se han negado a liquidarme. ¿Qué me sugiere? Gracias. Bueno, mira, ErgoZoom, si no por ejemplo, yo lo que entiendo es que tú ya no quieres trabajar para estos patrones. Si ellos no quieren liquidarte, bueno, pues lo que tendría que hacerse es buscar a lo mejor una estrategia para poder traer a tus patrones a una conciliación prejudicial a través del centro de conciliación. ¿Por qué? Porque anteriormente también los abogados decían, ay, pues date por despedido. Tú inventa tu despido y decimos que te despidieron, y ya en el juicio, pues los que tienen que acreditar que no te despidieron, pues son tus patrones. La carga de la prueba sigue siendo del patrón, pero hay que tener cuidado en los juicios, porque si llegamos nosotros al juicio y por ejemplo, en realidad a ti no te están despidiendo, prácticamente casi te están orillando a que tú renuncies para que te paguen mucho menos. Entonces aquí, por los años que tú tienes, a ti ya te corresponde una prima de antigüedad. Te correspondería una prima de antigüedad, pero si tú renuncias de manera voluntaria, solamente te va a tocar el finiquito. ¿Cuál es el finiquito? Vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y tu prima de antigüedad. Si a ti te despidieran, ¿cuál es el plus que te tocaría? Te tocarían 3 meses de indemnización constitucional. Si a ti no te despiden esa indemnización, pues obviamente no vas a tener posibilidad de cobrarla. Si tú dices, no me importa que no me den mi indemnización, pero que me liquiden por lo menos con mi prima de antigüedad, porque después de 20 años ya puede ser pues más o menos una suma un poquito considerable. Bueno, pues entonces lo que se puede hacer es llamar a tus patrones a través del centro de conciliación previamente para poder lograr una conciliación de, oye, yo ya no quiero continuar trabajando para ustedes, pero sí quiero que me paguen pues lo que me correspondería conforme a la ley, que sería el finiquito, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y tu pago de tu prima de antigüedad. Y si no llegan a ningún arreglo, ninguna conciliación, entonces puedes pasar al siguiente nivel, digamos, que es el juicio laboral. Entonces ya en el juicio laboral se hace un planteamiento en donde, bueno, pues tú das por terminada tu relación, pero tú estás pidiendo el pago de las prestaciones que te corresponden por esta renuncia que tú sí estás haciendo. Ya si quisieras una asesoría personalizada, ahorita al final voy a dar mi número de contacto para que puedas contactarte conmigo y puedas obtener una mejor asesoría, pues un poquito con más tiempo, Ergo. Nos dice José Luis Ramírez, me acaban de despedir y no me quieren pagar la indemnización de los 12 días por año. ¿Qué debo hacer? Aquí sí hay que tener algo en consideración. Esta indemnización de los 12 días por año, bueno, no es una indemnización de 12 días por año, es el pago de la prima de antigüedad.
Este pago de la prima de antigüedad, la verdad es que hay muchos criterios acerca del pago. Aquí, José Luis, bueno, primero que nada yo te preguntaría si ya tienes tú 15 años de servicio trabajando para el mismo patrón o no los tienes. ¿Por qué? Porque el criterio que más predomina es que si tú tienes 15 años de servicio para el mismo patrón, te corresponde el pago de la prima de antigüedad, que son los 12 días por año. Si no tienes los 15 años de servicio, el otro criterio es entonces no tengo que pagarte los 12 días por año porque no has cumplido 15 años de servicio. Sin embargo, bueno, hay criterios. La Ley Federal del Trabajo, la verdad es que es muy dual la redacción respecto del pago de la prima de antigüedad de 15 años de servicio, porque primero dice, se le va a pagar al trabajador que tenga 15 años de servicio, y después más adelantito dice, bueno, pues es que los tenga o no, lo despidan o no, se le pagan los 12 días por año. Entonces, dependiendo del criterio del juez en el cual llegue nuestro juicio, por ejemplo, es el criterio que va a aplicar para si nos pagan o no los 12 días por año, por año, si no tenemos los 15 años de servicio. Cuando nosotros llegamos al centro de conciliación, por ejemplo, si yo represento trabajadores, generalmente sí los incluyo en mi propuesta. Incluyo los 12 días por año, aun cuando mis trabajadores no tengan los 15 años de servicio, pero también en los centros de conciliación hay criterios. Ahí llegamos con conciliadores que nos dice, ¿sabes qué, patrón? Sí o sí los tienes que pagar. Aunque el trabajador tenga 3 años, le pagas la prima de antigüedad. Y hay otros que me dicen, no, si no tiene los 15 años, perdón, pero no se le va a pagar. Entonces, ahí sí, José Luis, hay criterios para determinar si se paga o no, y yo creo que tus patrones probablemente se asesoraron en este sentido y a lo mejor un abogado les dijo, pues bueno, hay criterios que pueden sostener que no se le debe de pagar, pero si tú quieres que te paguen tus 12 días por año y no estás de acuerdo con lo que te están ofreciendo, no firmes nada. Y entonces inicia tu procedimiento o inicia tu camino para poder llegar al juicio en un momento dado. Habría entonces que ir al centro de conciliación para traer a una audiencia de conciliación a tus patrones y ahí tratar de negociar que te paguen esos 12 días por año, o por lo menos una negociación de una media, de si no te van a pagar, no sé, si tú tienes por ejemplo 5 años, igual y decir, bueno, págame 3, pero págamelos a razón de 12 días por año por esta prima de antigüedad. Y nos pregunta también, bueno, no, es un saludo de Adrián Alarcón. A ver, aquí tengo, como que había visto otra pregunta. Bueno, aquí también me preguntan acerca de la conciliación prejudicial. Esto de la conciliación prejudicial, la verdad es que es una parte muy importante previa a llegar a nuestro juicio laboral. Esta conciliación prejudicial es obligatorio agotar la etapa. No es obligatorio conciliar o llegar a un convenio que nosotros no estemos de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Antes de llegar a cualquier juicio en materia laboral, lo que nosotros querramos demandar, por ejemplo, tenemos todo tipo de asesorías en el despacho. Hay quien nos llega con la asesoría de abogada, es que no me pagaron salarios, abogada, no me pagaron mi aguinaldo, no me pagaron mis vacaciones, fíjese que me deben mis bonos, me deben, por ejemplo, ahorita que va a ser lo de las utilidades, no me pagaron las utilidades o me están despidiendo, ¿qué puedo hacer? Entonces, anteriormente pues nos llegaba una asesoría de este tipo y decíamos, inmediato, vámonos a la demanda laboral. A ver, ahorita mismo, es más, vamos a presentarla, desarrollar la demanda y la presento mañana, me la firma, la presento mañana. Hoy en día no es así. Antes de pensar en llegar a una demanda, primero tenemos que agotar un requisito previo. ¿Cuál es el requisito previo? El de la conciliación prejudicial. ¿Qué quiere decir? Hay actualmente unos centros, se llama Centro de Conciliación Laboral, por ejemplo, el local que es en la Ciudad de México, o Centro de Conciliación Laboral en el Estado de México, ¿no? Y está el Centro de Conciliación y Registro Federal Laboral, que ese es el que se va a dedicar a la materia federal.
los otros se dedican a la materia local. Entonces, por ejemplo, si un trabajador lo despiden o no le pagaron su salario, si vienen y me dicen, oiga, abogada, es que ¿qué hacemos? Yo quiero demandar, ¿no? Porque pues aquí somos muy bélicos. Yo lo primero que quiero es demandar. No. Ya no vamos a poder hacer eso, no porque yo como abogada no quiera, sino porque la reforma a la Ley Federal del Trabajo ya no me lo permite. Primero nos vamos a ir al centro de conciliación, vamos a solicitar una audiencia conciliatoria para poder llevar a juicio a mi patrón y conciliar respecto de estos puntos. Si a mí me despidieron, bueno, pues voy a pedir una audiencia de conciliación para que en esa audiencia de conciliación yo lleve una propuesta económica, de cuánto es lo que yo considero que me toca. Y entonces en esa audiencia yo voy a decir, yo traigo mi propuesta económica, a mí me toca esto, y el patrón, entonces él también podrá llevar una contrapropuesta, podrá decir, bueno, tú me pides, no sé, 50, yo te ofrezco a lo mejor 35, te ofrezco 5, lo que me ofrezca. Entonces ahí en esta conciliación prejudicial, obligatorio es que sí nos presentemos, pero no es obligatorio llegar a una conciliación, porque me ha pasado que yo llego a la conciliación y digo, bueno, pues es que mi trabajadora, su cuenta dan 35,000 pesos, entonces llego y la otra parte me dice, bueno, abogada, es que ofrezco 2,000. Obviamente está disparado, o sea, de 35,000 a 2,000 pesos, por supuesto que no voy a aceptar que a mi clienta le den 2,000 pesos cuando sé que le tocan 35. Pero si, por ejemplo, a mí me dicen, abogada, te ofrezco 32 o te ofrezco 33, bueno, pues ahí sí yo le diría a la trabajadora, ¿sabes qué? Mira, en realidad es muy poca la brecha de diferencia. Si me ofrecen 32 de 35, bueno, pues son 3,000 pesos menos. Sí te conviene llegar a una conciliación en este momento. Podemos llegar a esa conciliación, pero si es una brecha muy, muy larga, que yo pido 35 y me dan 2,000, porque sí me lo han querido hacer, yo le digo a la trabajadora, no lo aceptes, que te den tu constancia de no conciliación y nos vamos al juicio. ¿Es obligatoria esta etapa que tenemos nosotros que desahogar? Sí, pero no es obligatorio que yo concilie. Hay que tener cuidado, si somos abogados, bueno, pues desde antes que entremos a la audiencia, decirle a nuestro cliente, mira, a ti te toca 35, lo menos que puedes recibir es tal cantidad, pero si a ti te ofrecen menos y es tu voluntad recibirlo, lo puedes recibir, pero no te dejes presionar ni por los conciliadores ni por los abogados, porque no te pueden obligar a conciliar, porque nos hemos enfrentado que llegamos a las conciliaciones y los conciliadores, no, pero es que cuando llegues al juicio el abogado te va a cobrar, el abogado te va a mal asesorar, lo que quiere el abogado es que tú le pagues sus honorarios. Entonces la verdad es que no es así. Obviamente nosotros como abogados trabajamos para ganar un honorario, pero tampoco vamos a dejar que a nuestros clientes les atropellen sus derechos, pues nada más porque querramos cobrarle el honorario, ¿no? Por ejemplo, no voy a dejar que a una clienta le den 2,000 pesos cuando le tocan 35. Entonces, sí hay que nosotros hablar antes con los clientes, porque nos encontramos de todo dentro de las conciliaciones. Hay conciliadores que nos permiten como abogados llevar la conciliación completa, y hay conciliadores que no nos permiten hablar, o sea, que dicen, tú estás aquí, pero en realidad la conciliación es con tu cliente, con el trabajador. Entonces, perdóname, pero yo me voy a dirigir al trabajador. Entonces, hay que asesorar al trabajador previo a entrar a esta conciliación prejudicial. ¿Qué es lo que el trabajador tiene que manejar? El trabajador tiene que saber el nombre de su patrón, cuál era su horario, cuál era su salario y cuál era su fecha de ingreso. Ojo, por favor, hay que tomar en consideración lo de los salarios. Los trabajadores siempre se van con la idea del salario más bajo que tienen, porque a ellos les manejan siempre un salario base. Entonces, si el trabajador va y le dice al conciliador, es que yo ganaba 207.44 pesos, ¿no? Que es el mínimo. Yo ganaba 207.44, pero en realidad ese es el base. El salario integrado a lo mejor son 300 pesos, entonces desde antes hay que decirle al trabajador, si a ti te preguntan cuál era tu salario, por favor no me digas el salario base, porque ya haciendo tus cuentas, tu salario integrado es el de 260. Entonces tú vas a decir que el de 260, porque muchas veces no nos dejan hablar a nosotros como abogados, se van directo con el trabajador y el trabajador por miedo, por desconocimiento, pues va y dice cosas que no.
Entonces, si el trabajador me dice un salario menor, después a veces no me permiten a mí intervenir, que yo diga, no, pero es que el salario integrado es tal. Y a mí me ha tocado que me han dicho, ay, abogada, por favor, cállese porque no estoy hablando con usted, ¿no? Entonces, ya digo, ahí también nosotros podemos, obviamente, pues sí, tomar las riendas. A mí sí me gusta, de ver, por favor, a mí no me vas a callar porque la ley permite que tenga una persona de confianza. Entonces, vengo como persona de confianza y lo vengo asesorando. Entonces, su salario no es el de 207, su salario es el de 260. O se lo haces bien o ya mejor danos la constancia de no conciliación. También hay que tomar esas determinaciones en las audiencias. Entonces, el trabajador debe saber perfectamente su fecha de ingreso, fecha de salida, su horario, su salario y su categoría, porque todo eso es importante para que se haga el cálculo de la indemnización o de las prestaciones o de lo que se vaya a solicitar en el momento de la conciliación. Esta conciliación, la audiencia es obligatoria. Conciliar no es obligatorio, no nos pueden obligar, no me pueden decir agarra los 2,000 pesos, y a mí me ha tocado que le han dicho agarra los 2,000, agarra los 3,000 porque te vas a ir a juicio y vas a perder tiempo, vas a perder dinero y te van a dar el mismo dinero y además te lo va a cobrar tu abogado. Entonces, pues no, mejor de una vez agarra este dinero. Entonces, sí hay que asesorar bien a nuestros clientes. Y si vemos que no conviene esa conciliación, procurar que no hacer tan extensivas más audiencias conciliatorias. Si vemos que no va a haber posibilidad de conciliar, yo sí le sugiero decirle al cliente, sabes que si no conciliamos, pues mejor vamos a pedir la constancia de no conciliación para continuar con lo que sigue, que es la demanda laboral. Entonces, de eso se trata la conciliación prejudicial. Es obligatoria, porque si no voy obligadamente, no voy a poder continuar con el procedimiento. Algo que me gustaría comentarles antes de que terminemos, porque también apenas hace poco me lo preguntaron, es que hay excepciones a la conciliación prejudicial. Las excepciones, ¿cuáles son? Que si hay una trabajadora embarazada, no está obligada a desahogar la conciliación prejudicial. Si hay cuestiones, se van a demandar cuestiones relativas a beneficiarios, o sea, trabajadores que murieron y que sus beneficiarios van a solicitar el pago de prestaciones, el pago de sus afores, también están exceptuados de la conciliación prejudicial. Trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo están exceptuados a la conciliación prejudicial. O personas que son familiares de trabajadores que murieron en accidentes de trabajo están exceptuados de la conciliación prejudicial, y trabajadores que sufren discriminación están exceptuados de la conciliación prejudicial. ¿Cuál es la pregunta que me han hecho? Me han llegado al despacho y yo lo he vivido yo misma. De abogada, fíjese que ¿qué cree que colegas me han preguntado? Porque también nosotros asesoramos abogados, no solamente asesoramos empresas o patrones, trabajadores, también somos asesores de abogados. Entonces, me han llegado abogados, colegas que asesoramos y me dicen, oye, abogada, es que fíjate que pues presenté mi demanda directamente en el tribunal, porque resulta que tengo una trabajadora embarazada que despidieron, y presento la demanda y digo que está dentro de las excepciones de la ley, e incluso presenté su certificado médico donde dice, o su constancia médica donde dice que está embarazada, y me dijeron que no, que me tengo que regresar a hacer la conciliación prejudicial. ¿Qué puedo hacer? Me tocó también, a mí no me ha tocado personalmente pero lo que sí me ha tocado personal es el siguiente. Que presentamos nosotros, y otros abogados me han consultado lo mismo, presentamos demandas de beneficiario para solicitar el pago de los montos del afore de trabajadores que fallecieron. Entonces ellos están exceptuados porque son beneficiarios y son procedimientos que se hacen como beneficiarios. Entonces yo en el despacho presentamos, otros abogados también me consultaron y presentaron en el Tribunal Federal, y nos los rebotaron, nos dijeron, no, tienes que agotar la conciliación prejudicial, no importa que seas beneficiario, presenta tu conciliación prejudicial y traes tu constancia de no conciliación. No importa que esté embarazada tu trabajadora, vete a la conciliación, al centro de conciliación, pide tu constancia de no conciliación y entonces empezamos el juicio. Hay que tener cuidado con esto, quienes son abogados o quienes están en esta problemática, porque eso están haciendo los tribunales. ¿Qué podríamos hacer ante esta situación? Lo que yo puedo hacer es un amparo.
puedo yo hacer un amparo respecto de esta situación. ¿Y qué sería? Pues un amparo directo, porque me está dando por terminado mi procedimiento, es más, ni siquiera le está dando entrada. Entonces hay que tener cuidado. Yo la verdad no preferí no hacer el amparo por el tiempo. Porque si me voy al amparo voy a agotar como 3 meses en lo que yo me estoy peleando en el amparo, y la verdad es que ahorita los tribunales colegiados tienen también muchos criterios nuevos. Entonces me voy a arriesgar a un amparo que no sé cuál va a ser el resultado, que el resultado tendría que ser forzosamente de, ¿sabes qué? Hay una excepción de la ley, acéptale la demanda sin necesidad de la constancia de no conciliación, pero en el amparo de verdad voy a perder 3 o 4 meses. Entonces lo que yo he preferido hacer es, bueno, ¿sabes qué? Devuélveme mis documentos y mejor llevo a mis clientes a hacer la audiencia, a solicitar la audiencia de conciliación, y me llevo a lo mejor, no sé, 30 días, y con eso agoto lo que me pide la ley y me voy al juicio. Entonces hay que tener cuidado con estas circunstancias. Si nos pasa, bueno, tienen la opción de hacer el amparo o mejor regresarse al centro de conciliación, ¿ok? Bueno, pues ya saben que como siempre, pues el tiempo no es nuestro mejor aliado, y la verdad yo estoy encantada, maravillada, aquí con ustedes, hablando sobre estos temas tan interesantes, sobre todo que pues la verdad soy una gran seguidora y amante del derecho laboral, pues es donde tuve mis inicios, y la verdad me apasiona el derecho laboral. Hay muchas preguntas más que también igual tengo pendientes, no ahorita de esta transmisión, pero que me han hecho durante días atrás, y me han escrito personalmente derivado de las transmisiones. Entonces, pues bueno, me gustaría continuar, pero bueno, el tiempo no es nuestro mejor aliado. Entonces, bueno, pues primordialmente les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros aquí en este día, que pues bueno, sé que es un día también de importancia para todos y cada uno de nosotros, y que pues muchos de ustedes sé que pues están ahorita festejando a sus mamis. Aquí voy a leer unos de nuestros saludos. Nos saluda Luis Alberto Martínez, saludos. Nos saluda Martín López, saludos también. Tiquet Fuentes, saludos, buenas noches. Héctor Daniel Osorio nos manda saludos. Y Alejandro Bojorges, Salva Pagús, estimada Salva, muchos saludos, abrazos. Ludivina Larios también nos manda saludar. Arturo Arista, saludos. Licenciada Gabriela, excelente noche. Gerardo González nos saluda también. Nos saluda Adrián M. Alarcón también. Nos dice que nos ve desde Huatusco, Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Y me dice José Luis que si le podría asesorar. Claro que sí, José Luis, voy a dejar ahorita mi número telefónico para que te contactes. Y quien se quiera contactar también. Elvia Tomás Martínez, Pato Mendoza nos manda a saludar y nos agradece por compartir los conocimientos. Galia Caballero, Walter Delgado, Miguel Ángel Chávez, Sergio Leroy. Pues muchas gracias a ustedes también por su tiempo, por su interés en la cultura jurídica, que bueno, pues estas transmisiones son para eso, para que haya cultura jurídica, para que la gente que no conoce respecto de estos temas, quien a lo mejor tenga una problemática de esta índole, pues bueno, sepa por lo menos o tenga un indicio de cómo puede actuar. Y bueno, pues para estudiantes de derecho, colegas y todos quienes estén interesados en la cultura jurídica. Les voy a compartir un número de teléfono, únicamente WhatsApp, por favor, me escriben un WhatsApp y ya a través de ahí podemos, si alguien quiere una asesoría personalizada, a través de mensaje de WhatsApp lo pueden solicitar y bueno, pues ahí los agendamos. Es 55 12 93 66 75. Los invito a seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como abogada Gabriela Hernández García. Esta es mi página oficial, digamos, y tengo mi página pues personal también como Gabriela Hernández García, una página que se llama Asesoría Jurídica Gratuita Laboral. Me encuentran en TikTok también como Gabriela Hernández García. Me encuentran en YouTube como abogada Gabriela Hernández García y me encuentran en Instagram como Gabriela Hernández García. Entonces, bueno, pues en todas las redes sociales me encuentran y ahí, bueno, pues tenemos mucho material también
tanto de materia familiar, materia civil y materia laboral. Y bueno, pues nuevamente un agradecimiento por estar este día de hoy con nosotros y los invito a que continúen a seguir nuestras transmisiones. Excelente día y feliz de las mamis a todas nuestras seguidoras que son mamis y pues también a quienes están festejando a sus mamis en casa. Muchísimas felicidades, muchas gracias, excelente noche y los espero la siguiente semana.